Entonces vamos a ver, ¿cierto? Los datos, ustedes los tienen, los grabaron como TXT ayer, o bien los tienen como el Excel, ¿cierto? Pero el Excel no está codificado, ¿ya? Entonces, para ir repasando Profe, ¿va a también las compartir variables. pantalla o no? Sí, les voy a compartir pantalla. Profe, ¿cuál base de datos es? La base, la que grabaron ayer, la que está en versión TXT. ¿Se recuerdan que ayer les enseñé a grabar la que les dejé en los archivos del chat? También está. La que dice, la que codificamos, la base construcción generación 2014 codificada. ¿La encontraron? ¿Se acuerdan que ayer la grabamos? La grabamos en el R para que no se les perdiera. ¿Profe, la que guardamos? ¿Esa? Sí, la que guardaron con TXT. Entonces abrimos el R, ¿cierto? Abrimos el R y se les va a abrir el R Commander. Yo tengo que cada vez cargar el paquete, ¿ya? Cada vez cargar el paquete. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, a algunos que tienen que cargar cada vez el R Commander, que lo abrevia como RCMDR. Ahí lo abrevia. Ahí. ¿Lo abrieron? ¿Tienen lo mismo que me aparece a mí en el escritorio? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, ayer ustedes guardaron la versión TXT, ¿cierto? Que aparece también, yo se las dejé alojada en los archivos del chat del equipo, ¿ya? También está ahí la base que trabajamos codificada en clases anteriores. Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros vamos a abrirla, nos vamos a datos, nos vamos a importar datos, importar. Como está en texto, ¿cierto? Le colocamos archivos de texto, el primero. Desde archivos de texto, ahí para leer los archivos de texto le dejamos todo tal cual, sin ningún cambio. Solamente le colocamos aceptar, solamente aceptar, ¿ya? Luego, luego marcamos, ¿cierto? Donde guardamos nuestra base en TXT, en el escritorio, en el disco duro, en la carpeta, ¿cierto? Ahí la pinchamos, dataset, y le ponemos a abrir, ¿ya? Ahí cuando la lee, ¿cierto? Nos dice que leyó la tabla, dónde está alojada, en el script nos dice todo lo que él hizo, ya todo lo que hizo. En la salida aparece también todo por defecto lo que va haciendo el programa, ¿ya? Y si ustedes, ¿cierto? Ya ven que la abrió, aparece también con letras azules ahí, el nombre que le colocaron, ¿ya? En este caso yo no le cambié el nombre, lo mantuve en dataset. Y ahí en la lupita, donde dice, o el binocular, donde aparece visualizar conjunto de datos, uno pincha y aparece el conjunto de datos. Si no les aparece en visualizar, les aparece en editar, cuando ustedes pinchan editar, solamente para que tengan la tranquilidad que la base que ustedes abrieron es la correcta, solamente para eso, ¿ya? Entonces vamos a hacer, ¿cierto? Las gráficas, vamos a hacer primero en la gráfica del histograma para la edad que nos quedó pendiente. Para ello nos vamos a gráficas, vamos a hacer el histograma para ver cómo tiene la distribución, cómo se comporta la edad. Pinchamos edad, ¿ya? Y ahí nos vamos a opciones al lado, ¿ya? Nos vamos a opciones. En la etiqueta del eje X le vamos a colocar, ¿cierto? La variable edad. Y en la etiqueta del eje Y, ¿cierto? Colocamos a qué corresponde la frecuencia. Corresponde, ¿cierto? Al número de alumnos. Estamos midiéndole, ¿cierto? La edad al número de alumnos.
Entonces ahí le colocamos número de alumnos. En el título del gráfico, ¿cierto? Ustedes le pueden colocar un título por fuera, ya sea en el Word, ¿ya? En la hoja de la prueba la pueden hacer escrito en la prueba va a ser manuscrita, o sea, ustedes pueden, bueno, también como quieran, si la quieren, ¿cierto? Ir pegando en el Word o la van pegando en una, la van transcribiendo los gráficos en una hoja de cuaderno, después le van sacando pantallazo y ese pantallazo lo van pegando en cada pregunta y anotando su interpretación, lo pueden hacer. O sea, la prueba es de libertad. Si ustedes lo hacen en computador, no va a tener más puntaje que si la hacen a mano. No. Ya la prueba es a libre elección. Pueden ocupar, ¿cierto? El R les va a ayudar muchísimo en los análisis, los cálculos, para que no estén utilizando la calculadora, ¿cierto? El R les va a entregar los resultados y ustedes solamente tienen que rescatarlos. O sea, saber porque el R entrega, ustedes saben que entrega todo desordenado. Entonces, ustedes de ahí, de los resultados, saber qué corresponde, ¿cierto? ¿Qué tipo de análisis para cada variable? ¿Qué debo realizar? ¿Cierto? Y todo eso después interpretarlo, de acuerdo a la variable, ¿cierto? Que me están preguntando. Si ustedes lo quieren hacer en Word o lo hacen en la hoja le tienen que colocar, ¿cierto? El título. ¿Qué título iría en este gráfico? ¿Qué título iría en este gráfico, chiquillos? Aquí en el R queda muy feo, en el R queda muy feo el título porque como se expande tanto, entonces ahí lo dejamos que esté por defecto solamente, ¿ya? Y ahí le colocamos aceptar. ¿Qué título tendría ese histograma? Alguien me lo estaba diciendo que lo interrumpí, La edad de los alumnos. ¿cierto? Le colocamos ahí gráfico, un número, un ejemplo, siguiendo el correlativo, gráfico 1, o sea, o gráfico 2, ¿cierto? Punto. Colóquenle ahí histograma para la edad de los alumnos de la generación de carrera construcción año 2014. ¿Ya? Ese es el título que lleva el histograma. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Ustedes lo ¿Podría hacer ven. eso de nuevo, porfa? ¿Lo dicto de nuevo o lo hago el gráfico? Al llegar el gráfico de nuevo, porfa. Por supuesto. Vamos de nuevo al gráfico. Nos vamos a gráficas. Gráficas. Buscamos donde está el histograma. Histograma. Y ahí nos dice seleccionar la variable, ¿cierto? Vamos en la variable edad. Marcamos la edad y al lado de datos aparece opciones. Marcamos opciones para nosotros colocarle la etiqueta, ¿cierto? En el eje X, la variable que estamos midiendo, que sería la edad, y en el eje Y va la frecuencia, ¿cierto? Y la frecuencia absoluta sería el número de alumnos, ¿ya? Es la unidad de análisis que nosotros estamos trabajando en la investigación. Entonces sería número de alumnos. En los ejemplos, ¿cierto? Que vienen después, viene que son, ¿cierto? Las unidades de análisis son trabajadores, ¿cierto? Son trabajadores de cierta empresa. Entonces ahí va cambiando la frecuencia. ¿A quién nosotros le estamos midiendo la variable? Esa es la unidad de análisis, ¿ya? Entonces ahí en la etiqueta le colocamos, en este caso son alumnos, y el título se lo dejamos por defecto en blanco para que no entregue nada y el título se lo dejamos por fuera nosotros, ¿ya? Entonces, se lo colocamos ya sea en Word o manuscrito en la prueba, como lo quieran transcribir, como se sientan más cómodos. Si lo quieren, ¿cierto? Transcribir todo en Word, lo mandan la prueba en Word. Si no, van haciéndolo en las hojas de cuaderno, en la hoja en blanco que tengan.
van transcribiendo y se va sacando después pantallazo. Ustedes van tomando fotos, la van pegando, ¿cierto? Y la prueba después se manda escaneada o la pueden mandar con pantallazos del celular, como ustedes quieran, ¿cierto? Mandar la prueba. Lo que les decía que no tienen puntos de más por hacerla en Word. No, sino que es a comodidad de acuerdo a las condiciones que ustedes la puedan enviar. Lo importante es que el contenido de la prueba esté correcto. Ya eso es lo importante. Entonces acá le colocamos aceptar y ahí nos entrega el gráfico, ¿cierto? Que nosotros vemos ahí. Ese gráfico, ¿cierto? Es el histograma y también si ustedes le quieren cambiar color, en el caso, ¿cierto? Le quieran colocar un color, si lo pegan en Word y le quieren cambiar un color, ¿cómo lo teníamos que hacer? ¿Cómo teníamos que buscar los colores? En gráficos. En gráficas y también, ¿qué hicimos ayer? En colors, agregar Color, colors en la ¿cierto? venta del bando. Colocamos en el script el comando colors y colocamos un paréntesis abierto y otro cerrado, ¿cierto? Si es que no nos acordamos de la cantidad de colores que tiene el R y más encima los tiene en inglés, ¿cierto? Entonces nosotros lo marcamos y le colocamos ejecutar. Y ahí nos entrega, ¿cierto?, la gama de colores que tiene el R y nosotros podemos, ¿cierto?, para no ir anotando, no irnos, porque son algunos bien largos el nombre, nosotros lo podemos copiar. Entonces, si nosotros decimos, mire, podemos elegir, ¿cierto?, a lo mejor algún verde o a lo mejor algún marrón, podemos ir, ¿cierto?, un chocolate. Entonces, ¿cierto?, ustedes pueden un brown. Entonces, si lo quieren dejar un ejemplo en chocolate o en azul, ustedes pinchan el que dice Blue 1, un ejemplo. Vamos a ver este color Blue 1, ¿cierto? Lo marcan, lo seleccionan, con el botón derecho le colocan copiar, y lo pegan donde está el color que entrega el R por defecto, que mantiene un color acá como medio gris. ¿Ya? Y eso lo borran sin borrar las comillas, o si borran la comilla, la vuelven a ingresar la comilla, ¿cierto? El color siempre va con comillas. Entonces ahí le cambian el color. Y ahora lo vuelven a correr. Entonces marcan de nuevo hasta donde terminó el histograma. Profe, ¿Sí? podría hablar un poco más despacio, más despacio, o sea, Ya. más Más bajo porque va lento. rápido y no se ve en comparación a lo que se ve en la pantalla. Como que me voy adelantando y acá se ve como más atrasado, algo así. Sí, sí. Ya, gracias por decir. Ya, vamos de nuevo. Hasta la parte de los colores, ¿estamos bien? Profe, ¿puede repetir lo de los colores? Sí, Ya, repitamos lo de los colores, ¿cierto? El R en sí, ¿cierto? El R en sí, para que entregue esta gama de colores que ustedes ven ahí, tienen que ocupar el comando colors. Entonces, ¿dónde ustedes lo agregan? En el script, donde va entregando acá, donde yo estoy marcando todos los resultados, todos los comandos, todo lo que va haciendo aquí. Entonces abajo, ustedes ahí donde está posicionado el cursor del mouse, ustedes le colocan colors. Pero no tan solamente colors, sino que hay que agregarle un paréntesis abierto y otro cerrado. ¿Ya? Ese comando, solamente ese comando. Luego, para que entregue esta gama de colores, ¿cierto? Nosotros lo marcamos, lo seleccionamos completo lo que anotamos, hasta el paréntesis cerrado, lo marcamos y luego pinchamos ejecutar. Y me entrega
la gama de colores. Me entrega todos esos colores, ¿cierto? Y nosotros podemos elegir uno bonito, un salmón, un rojo, ¿cierto? Dependiendo cómo queramos presentar, ¿cierto? El color más bonito para un histograma, ¿ya? El histograma en sí, todas sus barritas tienen que tener, ¿cierto? Los mismos colores, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí podemos seleccionar. Yo elegí de acá el Blue 1, ¿ya? Podemos elegir si queremos a lo mejor un color, un naranjo puede ser, ¿cierto? Aquí dice Orange 1, Orange 2, Orange 3. Probemos un ejemplo con el Orange 3, solamente por probar. Entonces ustedes para poder, ¿cierto? Para que no, si se les olvida el nombre, para no irlo escribiendo acá, ustedes lo pueden copiar directo de la salida, directo de los resultados que aparecen acá. Entonces ustedes lo copian, copian el color que les acomode, con el botón derecho le colocan copiar, y luego ¿dónde lo van a pegar? Luego lo van a pegar acá en el color, ¿cierto? Que por defecto entrega el R, que aparece, ¿cierto? Con comillas, el color aparece con comillas, y ahí nosotros lo pegamos el color que queremos ahora, ¿cierto? Que quede en nuestra gráfica. Entonces, para que corra de nuevo, tenemos que marcarlo. Entonces debemos seleccionar acá desde White, desde donde empezó el gráfico, seleccionamos hasta donde termina el gráfico, ¿ya? Para que me cambie el color. Al seleccionarlo, marcamos ejecutar. Y ahí, ¿qué pasó? ¿Les cambió el color de su gráfico, el color que ustedes le pusieron? Sí. ¿Sí? De esa forma, ¿cierto? Se va cambiando el color, ¿ya? Entonces acá, ¿qué nos entrega este histograma? Nos entrega la mayoría, ¿cierto? O sea, nos entrega la distribución y dónde se encuentra la mayoría de las unidades de análisis, dónde se concentra, entre qué valores. Entonces, por tanto, ¿cierto? Podemos ver ahí que la mayoría de los alumnos, ¿cierto? Tienen, la mayoría de los alumnos, de los estudiantes, ¿cierto? La mayoría de los alumnos de construcción de la generación 2014 se encuentra en la edad entre 17 y 18 años, ¿ya? Entre 17 y 18 años. Entonces ahí vemos, ¿cierto? La barrita mayor. Entonces ahí vemos donde se concentra la mayoría. Vimos, ¿cierto? Que ahí está la moda, ¿cierto? La mayor frecuencia, ahí se encuentra la moda. ¿Qué le pasa a mis datos? Van ahora Profe, la distribución de mi edad. ¿Hacia dónde va? ¿Qué distribución tiene? ¿Es simétrica? ¿Es sesgada hacia la derecha o es sesgada hacia la izquierda? ¿Qué me dirían ustedes? profe, Sí, disculpe, es que se me había quedado pegado el programa. ya, dime, ¿qué necesitas? Continuaron con el texto de ayer, ¿cierto? El que guardamos al final de la clase. Sí, Ya, con después, la ¿qué hicieron? misma, ¿Estaba repitiendo cómo se cambiaba el color nomás? sí, hicimos ahora en vez de la altura, seguimos con la edad. Ah, ya, ya. Ya, En estadístico, sí, en gráficas, histograma, y ahí le piden la variable siguiente, la edad. era Sí, en el eje X, ¿qué le puso? en el eje X edad y en el eje Y número de alumnos.
Ya. El título da lo mismo porque dijo No, que el lo podíamos. título lo dijimos por fuera, tienes que colocarle histograma, porque es muy grande para que el R lo tome. Ya. Histograma para la variable edad de los alumnos de construcción generación 2014. ¿Ya? Ese título va por fuera, ¿cierto? En el Word, si ustedes lo pegan, ¿cierto? Van pegando en una hoja de Word y ahí le van colocando, ¿cierto? El título, gráfico 1, le van colocando histograma para la variable edad, de los alumnos de construcción generación Ya. 2014. ¿Ya? Ahí llegué hasta donde está. Gracias, profe. Ustedes lo pegan. ¿Ya? Entonces los resultados van a estar, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos el gráfico, se corre el gráfico, lo seleccionamos, lo ejecutamos y aparece, ¿cierto? El gráfico, el histograma. Eso nosotros con el botón derecho, si lo queremos traspasar al Word o si lo queremos hacer en el cuaderno, lo dibujamos tal cual aparece en el R. Entonces, si lo queremos pegar, le colocamos copiar como bitmap para que quede más clarito. El bitmap queda más clarito que el MetaLife, que el metafile que diga. Y aquí le colocamos copiar y luego en el Word, acá bajo el título, le colocamos, ¿cierto? Le podemos colocar para que nos pegue como imagen mapa de bytes. El mapa de bytes le colocamos aceptar y ahí nos pega, ¿cierto? Como imagen, la podemos ir, ¿cierto? Achicando para que nos quede para la interpretación también, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros vamos después interpretando. Entonces, en la interpretación, ¿cierto? La mayoría de los alumnos, sí, dime. Y a las personas que no nos sale visualizar, o sea, para abrir el gráfico no nos salen visualizar y nos salen editar, ¿cómo pegamos la imagen en el Word? ¿No te aparece esta imagen cuando tú haces el gráfico? Al apretar visualizar, no, pero al apretar el... Ah, no, espérame. No, es que el gráfico no te aparece en visualizar. El gráfico te aparece como en la ventana de resultados. Ah, ya. Te aparece en la ventana de RGraph. RGraphic. Profe, Sí, Ahora, ¿puede ahora repetir sí. eso del pegado especial que hizo recién? por supuesto, por supuesto. Vamos primero a ayudar a la compañera. ¿Te apareció el gráfico? Sí, profe. Ya. Ahora. Ya. Cuando te Gracias. aparece el gráfico, nosotros decimos queremos copiarlo, ¿cierto? Entonces nos vamos con el botón derecho. Con el botón derecho le colocamos copiar como bitmap. Copiar como bitmap, ¿ya? Y después en el Word le colocamos, ¿cierto? Ahí en pegar aparece la flecha hacia abajo y nosotros ubicamos el pegado especial para que nos quede más clarito todavía el mapa de bytes. El primero, el mapa de bytes, le colocamos aceptar, ¿ya? Y ahí nos entrega el histograma más clarito, ¿cierto? Que cuando uno lo pega como imagen de repente aparece la opción JPG y de repente lo pega como borroso, ¿ya? Lo pega como borroso. Profe, una pregunta. Dime.
Que esto lo tenemos que ir guardando todo porque lo va a revisar o es para ensayar. No, para ensayar, para la Ah, prueba. ya. Sí, para ensayo. Ustedes váyanlo Sí. guardando, archivo, le colocan guardar como, todo lo que vayan realizando para ensayo, o si alguno lo va haciendo, no en el computador, lo va haciendo en su hoja Profe, de cuaderno. ¿Mm? una pregunta, ¿en la prueba uno lo puede hacer a mano o tiene que ser con el Sí, programa? no, puede ser a mano. Sí, eso es lo que les comentaba, que no van a tener un puntaje mayor por entregarlo a computador, sino que si a ustedes les acomoda más, lo Sí. envían en Word. Si a ustedes les acomoda más enviarlo manuscrito y le toman foto a lo que ustedes van anotando en su hoja de cuaderno, también está correcto. Lo importante es que esté correcto el contenido, o Ah, ya. sea, la respuesta, el gráfico apropiado para la variable, la interpretación. Eso es lo importante, el desarrollo de la prueba. Eso es lo que vale. ¿Me entienden? Sí. Ya. Y ahí ustedes le colocan, ¿cierto?, en escritorio, el gráfico, o sea, lo que vayan haciendo, y le van colocando la interpretación. Entonces, la interpretación del histograma, ¿cómo sería? Deben identificar la mayor frecuencia siempre, ¿ya? Deben identificar la moda. Es como que se interpreta la moda, lo primero. Entonces, la moda, ¿cierto?, es la mayoría de los alumnos, ¿cierto?, tiene, ¿cierto?, la edad entre 17 y 18 años de la generación de construcción año 2014. ¿Qué más se le debe ver al histograma? La distribución del comportamiento en este caso, de la edad. ¿Cómo es el comportamiento de la distribución de la edad? ¿Tiene un sesgo o es simétrica? ¿Sesgo a la derecha o no? Tiene un Sí. sesgo hacia la derecha. Muy bien, chiquillos. Tiene un sesgo, ¿cierto?, hacia la derecha. Entonces, por tanto, ¿cierto? Acá la distribución le tienen que colocar la distribución de la variable edad, la distribución de la variable edad tiene una asimetría o un sesgo, que es lo mismo, presenta una asimetría o sesgo hacia la derecha, ¿ya? Hacia la Profe, derecha. nosotros tenemos que ir colocando todas las características que vemos del gráfico. Sí, lo que uno identifica del histograma, ¿cierto? Es la mayor frecuencia. Se va a identificar cuando tiene un sesgo hacia la derecha, la moda va a estar en el lado izquierdo, ¿cierto? Todo lo que vimos en la materia. Vimos que la moda se concentraba en el lado izquierdo y los datos se inclinaban hacia la derecha. Cuando está hacia un sesgo a la izquierda, la moda está en la derecha y los datos se inclinan hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Y cuando es simétrico, ¿cierto? Es totalmente simétrico, aparece ahí, ¿cierto? Nuestros datos no tienen ninguna inclinación, ¿ya? Ahora vamos a pegar el diagrama de caja y bigote. El diagrama de caja y bigote. Entonces nos vamos a ir para identificar si tiene valores extremos la edad o no. Nos vamos a gráficas, nos vamos a diagrama de caja, y ahí marcamos, seleccionamos la variable edad, ¿ya? La variable edad. En opciones, marcamos al lado de datos, está opciones, me dice identificar atípicos, ¿ya? Los atípicos que llama LR son los valores extremos. Los valores extremos, cuando yo se los pasé teóricamente, ¿cierto? Cuando el valor mínimo era menor, ¿cierto?, a 1,5 el cuartil 1 menos 1,5 por el intervalo entre cuartiles, ¿ya? El rango. Y
El rango entre cuartiles, ¿cierto? El rango entre cuartiles, que el R lo llama intervalo intercuartílico Ya. o rango intercuartílico, ¿cierto? Que es la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Es el Y máximo. también si identificábamos los valores extremos atípicos, los superiores, el máximo, ¿cierto? Vemos si el máximo es mayor, ¿cierto? Al cuartil 3 más 1,5 por el intervalo intercuartílico. Entonces, eso el R inmediatamente nos dice identificar que nosotros pinchamos automáticamente, que inmediatamente los identifique él solo, ¿ya? Y en la etiqueta del eje X le colocamos la variable edad, ¿ya? Ahí le colocamos la variable edad. El título también se lo dejamos por fuera, ya para que no sea tan grande y se vea como tan feo visiblemente. Entonces le colocamos solamente la etiqueta de la variable, le colocamos edad, ¿ya? Y ahí nos vamos a ver en los resultados. Nosotros vemos el diagrama de caja y bigote para la edad. ¿Qué nos muestra acá el diagrama de caja y bigote para la edad? Entonces le colocamos el título. Le colocamos el título. Vamos con el gráfico 2, ¿cierto? Si es que fuera el gráfico 2, ahí en la prueba ustedes le colocan el nombre el orden correlativo que vayan haciendo, ¿cierto? Lo Ahí importante... tiene un extremo. Ahí tiene un extremo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el gráfico 2 sería un diagrama de caja y bigote, ¿cierto? Diagrama de caja y bigote para la variable edad de los alumnos de construcción, generación 2014. Generación 2014. Entonces, ahí nos entrega, ¿cierto? El diagrama, el gráfico, el título. Bajo el título, nosotros debemos colocar, ya sea que lo hagamos manualmente, ya sea que lo hagamos en Word, lleva el mismo orden. Entonces, nosotros le tenemos que colocar, pegar lo mismo. Vamos primero a copiarlo, después lo vamos a analizar. Entonces acá teníamos que colocar con el botón derecho, le colocamos copiar como bitmap. Ahora si lo queremos dibujar, ¿Y no se ven los valores del valor extremo ahí? aparece el valor extremo y nosotros tenemos que encontrarlo en la base de datos, ¿ya? Ahí aparece que encontró... de verdad que hay que calcularlo. Exacto. No. Entonces, ahí encontró uno, pero el R no me dice cuál es. Entonces, yo les voy a enseñar cómo ustedes lo tienen que ver. Primero lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Lo vamos a pegar en pegado especial. Le colocamos mapa de bytes o si lo queremos dibujar, lo dibujamos, ¿cierto? Tomamos el dibujo y lo dibujamos donde tenemos que identificar su valor extremo. Ahí nos dice, ¿cierto? Que el valor extremo encontró, ¿cierto? Un valor extremo que es, ahí aparece 1. Entonces nosotros decimos, pero la edad no tiene un año, po. Entonces, ¿qué identifica? ¿Qué quiere decir ahí ese 1? Ahí, ¿cierto? El máximo, hay un valor ahí, ¿cierto? Que es el máximo. Hay un valor extremo que es máximo. ¿Cómo vemos que es máximo? Por la escala del eje. Decimos acá que hay acá 24 años, entonces por tanto acá debería ser 25 años. Vamos a ver si es verdad. Para ello, dice ahí 1, aparece el valor 1 y en el R nosotros nos vamos a visualizar nuestro conjunto de datos o a editar nuestro conjunto de datos donde lo podamos ver y vamos a ver
vamos a ver si efectivamente el dato 1, ¿qué edad tiene que la encontró extrema? ¿Qué edad tiene que la encontró extrema? O sea, cumplía, ¿cierto?, con la fórmula, con el valor, con la fórmula del valor extremo. Entonces, lo consideró extremo una edad de 25 años en comparación al resto de edades, ¿cierto? Edades entre 17 y 18 años, ¿cierto? 17 a 24. Ya el 25, ¿cierto?, lo encontró extremo considerando el rango entre cuartiles, la amplitud intercuartil. Entonces, el 25, la edad 25 años es considerada un valor extremo. Entonces, eso hay que colocar en el análisis. No van a colocar que encontró el valor 1. No, el R, el valor que aparece fuera del valor extremo, ya que en este caso lo consideró como un circulito, otras veces lo puede considerar, ¿cierto?, a lo mejor un cuadrado, de repente un asterisco, de repente, ¿cierto?, la forma que tiene el R para identificar también los valores extremos, pero los saca de la línea del bigote, ¿ya? Profe, Entonces, dime, el valor extremo creo que da 25.125. 25 años, ¿cierto? Ese es el valor 1. El valor 1 que arroja el R acá no indica que corresponde a la edad de un año. Entonces ustedes no le pueden colocar en el análisis la edad extrema que encontró corresponde a un año de edad. No, ese 1 que identifica, ¿cierto?, que en nuestro conjunto de datos, el alumno 1, ¿cierto?, es la edad extrema de 25 años. Eso es lo que indica el R, ¿ya? Entonces, por tanto, le colocan ahí la interpretación. Se encontró un valor extremo para la edad, ¿ya?, para la edad de los alumnos de construcción, generación 2014, el cual corresponde a la edad de 25 años, ¿ya? A la edad de 25 años. ¿Cómo ven ustedes ahora la distribución que tiene el bigote? Sesgada a la derecha también. Sesgada hacia la derecha, ¿cierto? El bigote tiene un comportamiento, ya, tiene un comportamiento sesgado hacia la derecha. Y la caja, ¿cómo observan la distribución de la caja? Del intervalo entre cuartiles, del rango entre cuartiles. ¿Cómo observan, cierto, esta distribución? También, cierto, tiene un sesgo hacia la derecha, ¿ya? Sí. Tanto la caja como el bigote, ¿cierto?, tienen una distribución sesgada hacia la derecha, ¿ya? Lo importante, ¿cierto?, siempre en sí, en un gráfico manda el bigote. Cuando el bigote se arrastra hacia más, ¿cierto?, la caja a veces tiene un comportamiento simétrico o a veces la caja tiene un comportamiento sesgado hacia la izquierda, pero el bigote tiene un comportamiento sesgado hacia la derecha. En el gráfico, ¿cierto?, manda más el bigote que la caja. Siempre el bigote les va a dar la simetría que les da en el histograma. O sea, en cuanto a la distribución, tanto el histograma, chiquillos, como el diagrama de caja y bigote nos van a dar la misma distribución, ¿ya? Entonces, cuando sea sesgada hacia la derecha, el bigote del diagrama de caja y bigote va a dar sesgado hacia la derecha. La caja puede tener a lo mejor otro comportamiento. En algunos casos, ¿cierto?, la caja tiene otro comportamiento, tiene un sesgo hacia la izquierda, pero el bigote tiene una inclinación hacia donde va a ir el histograma, ¿ya? Siempre van a hablar el bigote con el histograma, la inclinación, van a ser sesgados hacia la misma dirección. ¿Ya, chiquillos? Entonces acá ustedes también pueden hacer mención, aparte de la distribución, pueden hacer mención del percentil,
del valor aproximado del percentil 75 o del cuartil 3, ¿cierto? La edad, la edad, ¿cierto? El 75% de las edades se encuentra entre la edad, ¿cierto? De 20, aproximadamente de 21 años o de 20,5. Vamos a calcular, ustedes acá van a tener el cálculo exacto del percentil. ¿Dónde encontrábamos ese cálculo exacto del percentil? En estadístico, en Estadístico. resúmenes. Muy bien. ¿Qué más? Resúmenes Resúmenes numéricos. numéricos, ¿cierto? Ahí nosotros podemos marcarlas todas o podemos marcar la variable que nos interesa. En este La caso edad. marcamos la edad. Vemos que los estadísticos estén marcados, ¿cierto? Están todos marcados, sí, aceptar. Y ahí, Profe, ¿cierto? Encontramos el valor exacto de la edad. Dime. que podría calcular el valor extremo, porque a mí me dio con el 17 como mínimo, no con el 18. El Q1. Entonces, por El eso, cuartil 1, sí, porque con el cuartil 1 en el 25% me daba 23 y con el no, 17 me daba 23. el mínimo de nuestros datos son 17 años, el mínimo. Ya, y el rango entre cuartil Y el se rango sacaba entre con cuartiles es el percentil 75, que serían 20,25 años, sí, ¿sí? Y la diferencia entre el cuartil 1, que sería el 25% de nuestros datos. O sea, el 25% de nuestros datos corresponde a 18 años. eso le decía, pues que usé la fórmula, pero con esos datos me daba 23 la edad, entonces ahí no me daba para el valor extremo. Al Y hacerlo después teórico, ocupé claro, después ocupé el 17 pero como mínimo. ordenaste los datos. ¿Estás seguro que los datos están ordenados? Porque para calcular los cuartiles manuales tienes que ordenar los datos. ¿Ordenaste los datos de menor a mayor? No, Sí, ocupé po, los datos de la que salen ahí. claro. Los datos están desordenados. En la base no están ordenados. Y entonces Ya. cuando los datos, ¿cierto?, se encuentran desordenados, ¿qué debemos realizar? Lo primero que debes realizar De es menor a ordenar mayor. los datos de menor a mayor. Ya, Y ahí al ordenar los datos, el valor mínimo que tú vas a encontrar son 17 años y el valor máximo que tú vas a encontrar son 25 años de esos ya. 20 datos, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Tenemos la mediana, es un dato par. Para encontrar la mediana, teóricamente tenemos que, Sí, ¿cierto?, dividir, y serían 21 dividido en 2, ¿ya? La ya. mediana se encuentra entre el valor 10 y 11, y después el cuartil 1 tiene que ser tomando el valor de la mediana. Recuerda que no debes dejarla fuera porque es par. Sí, Como toma el promedio de los dos términos centrales, se debe calcular, ¿cierto? Después la mediana con los 10 datos que están hacia la izquierda de la mediana y después profe, con los 10 datos que están hacia la derecha. Dime, ¿dónde era que se veía eso? Todas las edades. la variable edad. Sí, La variable edad, nosotros nos vamos acá al archivo y acá vemos que están los datos. Si tú te fijas en la edad, en la visualización que yo te estoy mostrando, aparecen los datos todos desordenados. ¿cómo en archivo? ¿Dónde? Acá en visualizar, en el R tú pinchas visualizar. Ah, Sí, en visualizar y te aparecen todas las edades y están todas desordenadas. Entonces aparece el 17, tienes que empezar con el 17, la cantidad de veces que se repita el 17, después 18, ya, contar las perfecto. veces que Ahí se está. repite el 18, Ya, después bacán. 19, las veces que se repite el 19, ¿cierto? Sí, Hasta llegar a 20. Hasta ya. llegar a Me 20. Ahí salía está, en ahí está. editar. Ah, en editar también. Sí, en Sí, editar también está el conjunto de datos. ya, ¿Ya? bacán. Ahí Ya, ahí también, sí. Sí, ahí también está el conjunto gracias. de datos, pero para calcular los cuartiles
se deben ordenar los datos de menor a mayor, ya tal cual como lo hacíamos teóricamente, ¿ya? Entonces acá ustedes se encuentran para interpretar el percentil 75 o el cuartil 3, que corresponde, ¿cierto?, a 20,25 años. Acá ustedes encuentran el valor exacto, ¿ya? Y encuentran también el valor exacto del cuartil 1, que corresponde al 25% de los datos, ¿ya? Que el 25%, ¿cierto?, de los alumnos, el 25%, ¿cierto?, de los alumnos tienen edades entre 18 años. ¿Ya, chiquillos? Entonces, por tanto, de esa forma ustedes van interpretando el diagrama de caja y bigote. Se ve el valor exacto del percentil 75 o el cuartil 3, quien cierra la caja, y quien inicia la caja es el cuartil 1, ¿ya? Que es 18 años. La mediana, ¿cierto?, que esa la vamos a interpretar con las medidas de tendencia central, que la mediana es quien está en la caja, que en el centro de la caja o en la dirección que va a tomar la caja, ¿cierto? Si la mediana está en el centro de la caja, entonces la distribución de la caja tiene un comportamiento simétrico. Pero en este caso, ¿cierto?, vimos que la mediana toma un valor de 19 años, ¿cierto? Un valor de 19 años. Entonces, por tanto, la mediana va a tener un comportamiento en la caja, un comportamiento con una distribución, ¿cierto?, sesgada hacia la derecha, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿por qué? Por el ancho que tiene la caja, ¿cierto? Tiene un ancho más amplio, ¿cierto? Más amplio hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, cuando tiene acá la mediana tiene el centro más arriba, llega más arriba cerca del percentil 75. Cuando la mediana está más cerca del percentil 75, entonces la caja tiene una asimetría hacia la izquierda, ¿ya? Si la mediana se encuentra más cerca del percentil 25, entonces la distribución de la caja va a tener un comportamiento sesgado hacia la derecha, ¿ya? Entonces todo va donde se ubique, dónde va a estar ubicada la mediana, ¿ya? De esa forma vamos a ir interpretando un diagrama de caja y bigote. ¿Se entendió la interpretación de los gráficos, chiquillos? ¿Qué percentil Sí. era cuando estaba más cerca la caja? ¿Cuál era? ¿El 75? Sí, cuando la mediana, vamos a ver el gráfico, aquí está más grande, cuando la mediana se encuentra más cerca del percentil 25, cuando se encuentra más cerca del percentil 25 del cuartil 1, entonces la distribución de la caja va a tener un sesgo hacia la derecha. Va a tener un sesgo hacia la derecha. Cuando la mediana se encuentre más cerca del percentil 75, de quien cierra la caja, si está más cerca del percentil 75, entonces la distribución de la caja va a tener un sesgo hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahora, si la mediana está en el centro de la caja, ¿cierto? Por tanto, la caja sería simétrica. La caja tendría un comportamiento simétrico, ¿ya? Pero fue una consulta a la prueba, ¿cómo va a ser? La prueba, tal cual como hemos realizado los ejercicios, Ah, ya. con los gráficos, ¿cierto? Yo les voy a ir preguntando al igual que la guía, en la guía, ¿cierto? Vemos acá la pregunta que viene ahí. Empezamos, ¿cierto?, con la primera pregunta y después les dejé una guía y les dejo datos, ¿ya? Si ustedes lo hacen teórico, que lo pueden hacer, se van a demorar más. Si lo hacen en el R,
va a ser más rápido y solamente ustedes van a tener que ir, ¿cierto?, transcribiendo lo que el R les va dando y ustedes lo van interpretando, ¿ya? Si lo hacen manual, van a llegar a los mismos resultados, pero va a ser más trabajo, ¿ya? O sea, ustedes deciden la forma, pero los datos van a estar ahí. Se les van a entregar datos, ¿ya? También puede ser que se les presente también a lo mejor un histograma o se les presente a lo mejor un diagrama de caja y bigotes listo y que ustedes tengan que identificar las medidas de dispersión que pueden encontrar en un diagrama de caja y bigote. ¿Qué medida de dispersión ustedes podrían encontrar en un diagrama de caja y bigote? La mediana, Las medidas de dispersión. El extremo. Las medidas de dispersión, ¿cuáles son? el rango, la desviación estándar. Sí, y también el La rango varianza entre cuartiles, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles podrían encontrar si les dan un histograma sin datos? Les presentan un histograma. ¿Qué medidas de dispersión podrían encontrar ustedes en un histograma? O sea, perdón, en un diagrama de caja y bigote. El rango Sí, entre cuartiles. el rango entre cuartiles, ¿cierto? Que sería la diferencia del cuartil 3, que sería el Del percentil 3 menos 75, cuartil. y quien inicia la caja, ¿cierto? El percentil 25. Esa es la diferencia. Ustedes la restan y encuentran el rango entre cuartiles. Ven la dispersión que tiene la caja, ¿cierto? Con el rango entre cuartiles. ¿Cuál más? Y ¿Cuál más? el rango, po. El rango, ¿cierto? Ven el máximo menos el mínimo. Entonces Y eso acá, no va porque exacto, la la desviación se desviación saca a mano, po. estándar, la desviación estándar no la pueden calcular de un diagrama de caja y bigote porque no tienen los datos. Si les No, presentan falta la solo el media. diagrama de caja y bigote, sin datos, les dicen identifiquen las medidas de dispersión. Salvo, ¿cierto? Se pueden acá calcular, identificar solo dos, porque los datos no están presentes. La desviación estándar debe ser calculada teniendo los datos. La desviación estándar no la puedo calcular acá de un diagrama de caja y bigotes, ¿ya? Eso tienen que ustedes grabárselo, ¿ya? ¿Cuál sería el rango aquí? El ¿Calculan el máximo menos el rango? mínimo. Ya, ¿cuál sería? 17, 25 menos 17, creo. 25 menos 17, ¿cierto? O sea, el máximo sigue siendo máximo, aunque sea valor extremo. Eso es lo importante, Sí. ¿ya? Que el máximo no deja de ser máximo por ser valor extremo. A veces ocurre que algunos alumnos se confunden y dicen que en la prueba me contestan que el máximo sería 24, quien cierra la caja. Eso estaría incorrecto, ¿ya? El máximo sigue siendo 25 años, sigue siendo el valor extremo, ¿ya? Que yo estoy marcando acá. Sigue siendo nuestro valor extremo. 25 años sería menos 17. Ahora, si también tuviese una caja con valor extremo mínimo, ¿seguiría siendo el mínimo el valor extremo que voy a encontrar bajo el También. bigote? También, ¿cierto? No deja de ser mínimo. Entonces en eso hay que tener cuidado, ¿ya, chiquillos? Entonces también la prueba se les puede presentar a lo mejor sin datos y se les pueden presentar a lo mejor gráficos que ustedes tengan que identificar ciertas medidas de resumen. ¿Qué medida de tendencia central puedo encontrar en el diagrama de caja y bigote? La mediana. La mediana, ¿cierto? El promedio, necesito los datos. Sí. Para calcular el promedio necesito de los datos. Entonces, por tanto, acá puedo identificar la mediana con el cuartil 2 que está en la caja, dentro de la caja, ¿cierto? O puedo, ¿cierto? El percentil 50, que es lo mismo. La mediana, el 2 o el percentil 50. ¿Ya, chiquillos? Entonces vamos a ver, ¿cierto?
vamos a abrir ahora el ejemplo que estábamos aquí. Yo ayer les comentaba que la estatura estaba con punto, ¿cierto? A veces se les puede entregar una base de datos que ustedes la transcriban, ¿ya? Y al transcribirla pueden ocurrir errores, como el ejemplo del caso 1. Dice, en la construcción de una edificación de vivienda se estudia la estatura de un conjunto de 30 trabajadores con el objetivo de analizar las tallas de la ropa de trabajo. Los datos obtenidos para la estatura, que está en metros, luego de una medición cuidadosa, son los siguientes. Entonces, a partir de ese ejemplo, nos piden realizar un resumen descriptivo numérico, calculando las medidas de tendencia central y de dispersión, y el gráfico mediante un histograma y un diagrama de caja y bigote, ¿ya? Entonces, por tanto, para transcribir estos datos, yo ayer se los compartí y dice base estatura. ¿Esa la descargaron? ¿Descargaron esa base? La base que se la... Excel. Sí, el Excel que les dejé que dice base estatura. ¿Pudieron descargarla? ¿La dejó en el LMS? En el LMS, y también la dejé en los archivos de Base ejemplo estatura, dice. los ¿O no? Teams. ¿Ah? Base ejemplo estatura, dice. Ese. Ah, ya, vale. El base ejemplo estatura. Si nosotros miramos el Excel que yo les compartí, el base estatura. Me dice ¿cierto? base estatura nomás, ¿ese? Sí, el base estatura. Aparece la estatura transcrita de sus 30 trabajadores. Entonces acá, ¿cuál sería la unidad de análisis? ¿Cuál sería la unidad de análisis? ¿A quién le estamos midiendo esta estatura? A los trabajadores. A los trabajadores de la empresa, ¿cierto? Entonces la unidad de análisis son los trabajadores, ¿ya? Esa es la unidad de análisis. A esos trabajadores es que nosotros le medimos la estatura. Y ahora nos piden que calculemos un resumen descriptivo, ¿ya? Entonces distinto es que ustedes tengan los datos. Con estos datos ustedes pueden calcular la desviación estándar, ¿cierto? Entonces Claro. si a través, ¿cierto?, de los datos les piden calcular la desviación estándar, ustedes pueden calcular acá todo porque tienen los datos, tienen todos los datos. Entonces, ¿de qué forma está transcrita? Si ustedes se fijan bien, está con coma. Entonces, está la primera celda A1, está la variable, y está del A2 hacia el A31, que correspondería a 30 datos, corresponde a 30 datos la estatura, ¿ya? Entonces, de repente, para ahorro de, ¿cierto? De repente las bases de datos no se las van a entregar así, de esa forma, chiquillos, para que ustedes las transcriban. A veces se va a entregar como en el caso del ejemplo 1, se les dejó la estatura para que ustedes, ¿cierto?, la transcriban, para que la puedan analizar a través de un software, en este caso del R. El R no admite puntos, ¿ya? El R no admite puntos, admite solo comas. Entonces ahí en vez de punto, nosotros debemos transcribirlo como, eso quiere decir 1,85, 1,49, y todos estos datitos nosotros los agregamos solamente en una columna, ¿ya? Todas las bases de datos va su variable y los datos van en cada fila, ¿ya? Ese es el trabajador 1, la estatura del trabajador 2, hasta la estatura del trabajador 30, ¿ya? Entonces, ¿por qué acá aparece como la fila 31? Porque, ¿cierto?, el dato comenzó en la fila A2, en la fila 2. ¿Por qué? Porque el Excel ocupa la variable como primera celda, ¿ya? Entonces, por tanto, eso no, siguen siendo 30 datos, y quien ocupa un lugar es la estatura, el nombre de la variable en este caso, ¿ya? Entonces, en el R vamos a llamarla y vamos a, ¿cierto? Cuando nosotros la llamamos,
¿dónde nos íbamos para llamar una base? Díctenme ustedes. Datos. Datos. Datos, ¿qué más? Cargar. Exportar datos. Importar, ahora si está en Excel, Desde un archivo Excel. desde un archivo Excel, ahí le colocamos, ¿cierto? Otro nombre, le voy a colocar uno, como ya tengo un nombre. El R admite varias bases abiertas. Admite, no, a veces se pega, pero a veces no. Entonces, cuando ustedes vayan transcribiendo y abriendo bases de datos, para que ustedes no vayan cerrando, si no quieren cerrar, ustedes pueden ir abriendo varios ejemplos en un mismo R. No tienen necesidad de ir cerrando el R, ¿ya? Entonces, acá ustedes le colocan otro nombre a la base, porque si le colocan el mismo nombre, se las va a reemplazar y van a perder la base que tienen abierta anterior, ¿ya? Entonces acá le colocan otro nombre y le colocan aceptar. Yo le coloqué dataset 1 y vamos a abrir la estatura, abrir, abrimos ahí la estatura, ¿cierto? Y la leyó y le colocó el nombre que nosotros le colocamos, el otro nombre distinto, ¿cierto? El otro nombre diferente. Yo le coloqué un 1 para diferenciarlo, ¿ya? Entonces, por tanto, acá vamos a realizar el resumen. Nos vamos a estadísticos, nos vamos a resúmenes y nos vamos a resúmenes numéricos. Ahí les va a quedar la distribución de frecuencias en blanco, porque la variable, el R inmediatamente reconoció la variable como cuantitativa, o sea, una variable numérica. Entonces la distribución de frecuencias se las dejó en blanco, o sea, no hay ninguna variable cualitativa en la base. Entonces ahí va a aparecer en blanco. ¿Qué les va a aparecer activo de esa base? Les va a aparecer activo el resumen numérico, o sea, para calcular las medidas de resumen, o sea, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, ¿ya? Entonces acá marcamos la única variable que tenemos es la estatura, ¿cierto? En los estadísticos, el promedio, la desviación estándar, el rango entre cuartiles, los percentiles, ¿cierto? Que van a construir el diagrama de caja y bigote y le colocamos aceptar, ¿ya? Aceptar. Nos entregó ahí, ¿cierto? En la tabla de salida, en los resultados nos entregó el promedio, ya el promedio de la edad de los trabajadores, perdón, el promedio de la, ya Estatura. me quedé pegada en la edad, el promedio de la estatura de los trabajadores, ¿cierto? Que el promedio de la estatura de los trabajadores es de 1,69 m, ¿ya? La mediana, ¿cierto? La mediana de la estatura de los trabajadores corresponde también a 1,69 m, ¿ya? Y luego identificamos las medidas de dispersión, la desviación estándar, ¿cierto? Que es pequeña, ¿cierto? Es 0,092, o sea, la estatura de los trabajadores son homogéneas entre sí, ¿ya? Tienen similitudes, son similares las estaturas por la desviación estándar pequeña que se encontró, 0,092 metros, ¿ya? Esa es la estatura de los trabajadores, la desviación estándar de la estatura de los trabajadores, ¿ya? Entonces acá también encontramos el rango, que sería la diferencia del máximo del 100%, el percentil 100 es el máximo de nuestros datos de 1,91 m, restado con el mínimo de nuestros datos con el percentil 0, que sería 1,49 m, ¿ya? La diferencia entre esos valores corresponde al rango. Entonces, eso en metros, ¿cierto? Va a ser el rango de la estatura de los trabajadores, corresponde, ¿cierto? A, ¿lo calcularon? 1,91 menos 1,49, ¿cuánto da? 0,42, profe. Menos 1,49, 0,42 metros,
también, ¿cierto? Ahí podemos ver que efectivamente, ¿cierto? La dispersión es pequeña también. Se encuentran, más nos confirma, ¿cierto?, la homogeneidad de la estatura que tienen los trabajadores de esa empresa y el rango entre cuartiles que dice IQR, ¿cierto?, que es el rango entre cuartiles, la diferencia del percentil 75 que corresponde a 1,74 m y la diferencia entre el percentil 25 que corresponde al cuartil 1. Entonces la diferencia es 0,1125, ¿ya? Y corresponde, ¿cierto?, el rango entre cuartiles de la estatura de los trabajadores de la empresa de construcción corresponde a 0,1125 metros, ¿ya? Una dispersión también pequeña en el cual hay, ¿cierto?, similitudes. Las estaturas se distribuyen similarmente entre los trabajadores, ¿ya? Ahí analizamos las medidas de tendencia central y de dispersión, ¿ya? Y ustedes obviamente que las van a separar, ¿ya? Ustedes van a colocar el promedio, la van a rescatar, la mediana, ¿cierto? Es tanto, la van a rescatar y van a rescatar también la desviación estándar. Si quieren calcular la varianza, pero no tiene interpretación la varianza, si ustedes quieren calcularla, la desviación estándar 0,092 lo elevan al cuadrado, ¿ya? Y también encuentran el rango entre cuartiles y también encuentran el rango. Eso también, ¿cierto?, se va a evaluar. Luego, los gráficos, la gráfica. Entonces, le pedimos la gráfica, nos vamos acá a gráficas, nos vamos a histograma, a realizar un histograma para la estatura, ahí en el eje X le colocamos la variable que sería la estatura y en el eje Y sería la frecuencia. Entonces acá, ¿quién sería la frecuencia? ¿Número de qué? ¿A qué correspondería número de trabajadores? Número de trabajadores, ¿ya? Se dan cuenta que va cambiando ahí el contexto de la unidad de análisis, ¿dónde estamos abocando nosotros la investigación? En este caso el ejemplo de investigación fue en una empresa, ¿ya? Entonces la sacamos del contexto de universidad. Entonces ahí serían los trabajadores. Colocamos aceptar, ¿ya? Y ahí vamos a ver el gráfico que arrojó, ¿cierto? Tiene, ¿cierto? Simétrico, ¿cierto? Dime. ¿Unimodal o no? Tiene una moda, es unimodal, al igual que el anterior de la edad, también tenía una moda, ¿cierto? Entonces, por tanto, acá vemos que la moda, ¿cierto?, se concentra, es simétrico, o sea, la moda está en el centro de nuestra distribución, ¿ya? La moda está en el centro de nuestra distribución y la mayoría de los alumnos, ¿cierto?, tiene edad, me da con los alumnos, perdonen chiquillos, la mayoría de los trabajadores de la empresa de construcción tiene, ¿cierto?, estatura entre 1,65 m a 1,70 m de estatura, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto?, estamos viendo la estatura unimodal. Hay una moda, la mayoría de los trabajadores se concentra, ¿cierto?, tiene estatura entre 1,65 m a 1,70 m de estatura, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿qué más podemos observar de este histograma? La distribución. ¿Cómo es la distribución de este histograma? Es simétrico, ¿cierto? Simétrica. Es simétrico. Es simétrico la distribución, ¿cierto?, de la estatura de los trabajadores de la empresa tiene un comportamiento simétrico. Vamos a ver el diagrama de caja y bigote. Vamos a realizar el diagrama de caja y bigote si encuentra valores extremos o no.
gráficas, vamos a diagrama de caja, elegimos opciones para colocarle el nombre de la variable, ¿cierto? Que estamos midiendo, en este caso es la estatura, me quedó todo en mayúscula, la estatura, ahí le colocamos aceptar, aceptar, y ahí nos entrega el diagrama de caja y bigote, ¿cierto? Vemos también que no tiene valores extremos, la estatura de los trabajadores de la empresa no presenta valores extremos, entonces cuando ustedes les pregunten, identifique valores extremos de cierta variable, cuando no presenta, ustedes le deben colocar la variable estatura de los trabajadores de cierta empresa no presenta valores extremos, tanto máximos ni mínimos, ¿ya? Entonces, por tanto, en este caso no presenta la distribución de la caja, la distribución del rango entre cuartiles. ¿Cómo es? ¿Cómo es la distribución? Simétrica. También simétrica. ¿Cómo es la distribución de los bigotes? Simétrica. También simétrico. Entonces, ¿hablan el mismo idioma el histograma con el diagrama de caja y bigote? Tienen que Claro. hablar el mismo idioma en comparación a la distribución, ¿ya? En comparación a la distribución, si es simétrico o asimétrico hacia la derecha o hacia la izquierda, ambos nos dicen lo mismo, ¿ya? Entonces en eso ahí ustedes tienen que después ver, pegarlo, dibujarlo y posteriormente, ¿cierto?, interpretarlo. Ahí tienen exactamente el valor del percentil 75 para poder también identificarlo en el diagrama de caja y bigote, ¿cierto? Que el cuartil 1 o el percentil 75 de la Profe, estatura es, ¿sí? cuando es simétrico también podemos encontrar la media y la moda y la mediana, pues son iguales, ¿cierto? Claro, en este caso, si ustedes se fijan, Las tres la son iguales. mediana con la media tienen el mismo valor aproximado. La media es de 1,69 y la mediana es de 1,69, ¿cierto? Entonces Lo la mismo que moda vimos en igual. la materia. ¿Ah? La moda igual Entonces, entonces. claro, la moda va a tomar, ¿cierto?, el mismo valor, pero la moda, en caso de la cuantitativa, quedamos en que no la íbamos a ocupar, pero cuando la ocupamos, la encontramos la moda inmediatamente en el histograma, ¿cierto? Sí, pues. La moda aquí en el histograma, cuando nosotros le pedimos el histograma al R, nos entrega la moda, ¿cierto? Y aquí nos entregó la moda que se concentra en el intervalo de 1,65 m hasta 1,70 m. Ahí está la moda. Ahí está la mayoría de los trabajadores. Se concentra en esa estatura, ¿ya? Entre 1,65 m y 1,70 m. Ahí se encuentra la moda de los trabajadores de cierta empresa, ¿cierto? Está tomando el metro ahí 69. Entonces, por tanto, la moda, ¿cierto? La mediana y la media son las medidas de tendencia central que se pueden utilizar en distribuciones simétricas, ¿cierto? El promedio es resistente, por tanto, el promedio se puede utilizar en esta distribución, ¿ya? La desviación estándar también se puede utilizar como medida de dispersión en el caso que yo les pregunte, ¿qué medida de dispersión se puede utilizar en este histograma? ¿Cierto? Ahí ustedes, y si yo no les doy datos, se los tengo ahí. ¿Qué medida de dispersión puedo, ¿cierto?, utilizar? La desviación estándar, ¿cierto?, como medida de dispersión, porque el comportamiento del histograma tiene un comportamiento, la distribución de la estatura tiene un comportamiento simétrico, ¿ya? La estatura de los trabajadores tiene una distribución simétrica. Y eso es lo que ve el histograma. ¿Ya, chiquillos? Vayan guardando todo lo que van realizando. En el R, como está en el Excel, no hicimos ningún cambio. Si quieren, graban la base, ya, si no, no, como quieran, pero lo importante es que cuando nosotros, ¿cierto?, grabamos la anterior porque nosotros quisimos, ¿cierto?, ver la codificación. Teníamos todo calculado, el sexo, el estado civil, teníamos todas esas codificaciones listas, entonces ahí, ¿cierto?, las tuvimos que, para no escribirlas de nuevo,
ahí grabamos la base. Si ustedes quieren guardar la estatura con datos de texto, tienen que irse a datos, datos, conjunto de datos activo, y ahí exportar el conjunto de datos activo, le colocan aceptar, aceptar, y ahí le colocan el nombre del bloc de nota. Entonces le pueden colocar estatura, estatura, y ahí en el tipo le colocan archivo de texto, archivo de texto. Y ahí le colocan guardar y le va a quedar la base guardada, ya, les va a quedar la base guardada, la base que trabajaron, si ustedes la quieren abrir ahora, después no de Excel, sino que después ustedes la quieran abrir, importar desde archivo de texto. Y ahí la llaman la base que Profe, se trabajó. ¿Sí? ¿cómo se guardado? Por favor, ¿podría repetirlo? Sí, datos, datos, conjunto de datos activo. Después pincha exportar el conjunto de datos activo. Exportar el conjunto de datos activo. Ya. Y ahí le colocas aceptar. Y ahí te va a indicar dónde a la carpeta. Te va a llevar a la carpeta que tú le quieres colocar. Le colocas ahí el nombre estatura y en el tipo colócale archivo de texto. Archivo de texto. Y ahí te va a quedar, Ah, ¿cierto? Estamos, sí. Guardada. Vale, profe. Y ahora le colocas guardar. A mí me dice que lo quiero reemplazar, sí. Y después para abrirla, cuando tú cierras después el R, si quieres abrirla de archivo de texto, te vas a datos, importar desde archivo de texto. ¿Ya, chiquillos? Entonces nos estaríamos viendo el próximo miércoles para que veamos cómo analizamos dos variables. Vamos a hacer un análisis bivariado, ¿ya? Terminamos con el análisis univariado. Ahora vamos a ver el miércoles lo que es el análisis bivariado. El miércoles vamos a ver materia y el jueves vamos a hacer una especie de práctica en el R, ¿ya? Así que nos estamos viendo el miércoles, chiquillos, para que por Profe, Teams, de nuevo, dime. me ayuda que en el gráfico de histograma dijo que podíamos encontrar la desviación estándar, algo así, donde Ah, era en el histograma. simétrica. No el valor exacto. No el valor exacto, sino que si yo les pregunto de acuerdo a la distribución de los datos, de acuerdo a la Ya. distribución que tienen los datos, ¿qué medida? Una pregunta, no indíqueme la medida, sino que ¿qué medida de dispersión se podría calcular? ¿Cuál me dirían ustedes? ¿Qué medida de dispersión es apta para esta distribución de datos? Esa es la pregunta. ¿Qué medida de dispersión es apta para la distribución que toma la estatura? ¿Cuál sería? Si tiene un comportamiento simétrico, ¿cuál sería? El rango, no sé. La desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar. El rango, ¿cuándo lo ocupábamos? ¿Qué medida es útil? El rango es útil como medida de dispersión cuando tenemos valores. sesgo. Cuando Ya. tenemos sesgo, ya sea un sesgo a la derecha o ya sea un sesgo a la izquierda. Ya. ¿Qué medida de dispersión ahora se aparece en valor extremo? Yo te presento un diagrama de caja y bigote que tenga valores extremos y se te pregunta, ¿qué medida de dispersión se puede calcular? ¿Cierto? Uno en el diagrama de caja y bigote la puede calcular, ¿cierto? Te pueden ahí pedir, indíquemela y calcúlemela, ¿cierto? Sí. Entonces, si en un diagrama de caja y bigote presenta valores extremos, ¿qué medida de dispersión calcularías tú? El rango. Po. El rango entre cuartiles. Sí. La medida de dispersión que es útil para el rango, para valores extremos, ¿cierto? Por eso les decía yo, las medidas ya. que, de acuerdo a la pregunta,
Yo les puedo Sí. hacer la pregunta, indíquenme las medidas de dispersión que se pueden calcular a través del diagrama de caja y bigote. Ahí ustedes tienen que calcularme el rango y tienen que calcularme el rango entre cuartiles. Pero ahora si la pregunta cambia y yo les digo, ¿cuál es la medida de dispersión útil en este diagrama de dispersión? Claro, la desviación. En este diagrama de caja y bigote, perdón. Ahí ustedes me tienen que decir el rango entre cuartiles. ¿Cambia el sentido de la pregunta o no? Sí. Claro. En conclusión, profe, la desviación estándar es más sensible a los valores extremos, ¿cierto? Exacto. La Ya. desviación estándar no se puede calcular porque es sensible al sesgo y es sensible a los valores extremos. Entonces, por tanto, solamente sirve y es de utilidad cuando la distribución es simétrica. Ya, Sí. profe, gracias Pero por la ahora duda. claro, si yo te pido calcular todo, tú lo calculas todo. Sí, pues igual se puede. Sí, ¿ya? ¿Cuál otra duda Ya. tenías? No, esa no va. Ah, ya, Gracias. pensé que me decías, tengo otra duda. Te había No, escuchado no. que tenías otra duda. A ver, aquí alguien me preguntó si la prueba será similar. Sí, algunas preguntas son similares a la guía de ejercicios que mandé, esa guía que está en PDF, sí. Y algunas preguntas pueden ser como más o menos las que yo les estoy planteando en clases. Les puedo presentar ciertos gráficos, les puedo presentar y a partir de ciertos gráficos ir haciéndoles preguntas, ¿cierto? ¿Profe? Sí, ¿Cuándo sería la prueba? el jueves 28 de mayo. Ya, profe. El ¿Y jueves 28. por qué lugar sería por el LMS? La prueba va a ser, sí, por el LMS. Yo se las voy a dejar subida en el LMS y ustedes me la van a mandar en... Miren, voy a ver, hay una forma igual, voy a ver, chiquillos, si es que hay una forma de que se pueda en el LMS como insertar pantallazos. Así, ¿se recuerdan el... Sí, profe, parece que Así se como... puede, porque en Sí, otro ramo parece la así profe como... nos ponía imágenes de la tabla periódica. Claro, entonces se pueden como colocar y ustedes como que pueden insertar lo que van trabajando a través de la pregunta misma. Entonces ahí voy a ver, o bien, si es que no se logra con las fórmulas de estadística todo el cuento, ustedes la pueden, ¿cierto?, trabajar en la hoja, le toman foto y la suben en PDF. La Que pegan, la van en pegando. una prueba la profe nos hizo que había un ejercicio que era con desarrollo y uno le tomaba una foto al celular y se podía subir Sí. un solo archivo por Ah, qué pregunta. bueno. Ah, qué bueno. Entonces sí, de repente acepta ciertas imágenes, el peso. Eso voy a dimensionar primero. Y si no, le colocan ustedes foto a un archivo completo. Un ejemplo, pueden irle tomando foto a la prueba completa, le toman el desarrollo, le escriben la pregunta, le colocan el desarrollo y mandan el archivo completo en PDF. La pueden subir también a la plataforma. También es otro mecanismo. Y después yo voy revisando el desarrollo que ustedes me hicieron. Profe, en una ¿Mm? yo tuve una prueba y, claro, en una pregunta salía eso de hacerla en el cuaderno y subirla. Pero, ¿cómo se llama? Como que se me pegó el celu y me demoré y no alcancé a responder las últimas 3 preguntas, si no le hubiera respondido todas. Entonces, creo que es mejor poner alguna alternativa o algo y que usted muestre el dibujo, porque igual quita tiempo eso de Sí, sacar fotos y subirla, Lo en mejor, mi profe, opinión. por la experiencia que he sí, tenido yo, es que lo ideal sería tomar solamente, no sé, pues si tiene 3 preguntas con desarrollo, que nosotros hagamos eh, las 3 desarrollos en una hojita y después sacarle eso. foto a todo el desarrollo y subirlo de una, porque estar subiendo como foto por foto se demora.
Aparte que el LMS Sí. no está bien optimizado, entonces a veces se cierra, hay que empezar de nuevo. Sí, sí, eso pensaba de hacer, un ejemplo, 3 preguntas de desarrollo y que ustedes todos lo subieran de una. O sea, hicieran todo en una hoja y hoy lo que les saliera, po. Y todos lo mandan en un solo archivo. Es mejor así, porque así no pueden, no les quita tiempo. Sí, eso es mejor. Pero sí, porque esas pruebas del LMS tienen cierta capacidad, que resisten cierta fórmula, resisten cierto peso. Entonces ahí vamos a ir probando, ¿ya? Así que ahí nos vemos, pues chiquillos. Nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. Profe, Tengan un muy... Sí. ahí le mandé mi correo. Se lo dejé en el chat. Ah, para agregarte. Ya, Sí, por Javier. favor. Ya, Ya. yo terminando acá el Teams, te agrego a la plataforma para que puedas tener acceso. Ya, gracias, profe. Ya, cuídense chiquillos, que estén muy bien. Tengan un Chao. muy buen fin de semana. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe.